Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. El gran Félix Rodríguez de la Fuente decía que la naturaleza a veces es capaz de gritar. Solo hay que escuchar, tener sensibilidad y transmitir ese alarido. Y hay quien dice que los lugares donde hubo emociones siguen estando vivos de alguna forma. También, quizá, solo haga falta aguzar nuestro oído y nuestro corazón. Yo estoy convencido que hubo un tiempo en el que doblaron las campanas en el pueblo de José Aránguiz Salazar. Un tiempo como este que estamos sufriendo o viviendo, de nevadas intensas, de capas de blancura, de animales guardados a buen recaudo en las casetas de madera, de algunos niños, quién sabe, jugando en las pocas callejas del pueblo hoy muerto. Y es que hay lugares, algunos lugares, donde, aunque ya no quede nadie, uno mira los árboles con los ramajes desnudos, mira las viejas piedras, conecta con algo que yo no sé qué es, y que a veces pienso que quizás sea el sonido de la naturaleza, el sonido del ser humano que allí vivió. Allí sintió y allí se hizo enterrar. Y a veces había romerías, incluso tiempo para la fiesta, a pesar de la dureza de aquel clima, de aquella paramera, de aquella soledad. El pueblo de José Aránguiz podía ser la crónica viva de otros tantos pueblos del interior de Castilla, pero hay quien dice que es distinto a los demás. Hay quien dice que ese pueblo y no otro estaba tocado por algo diferente, algo que hace que casi un siglo después de su desaparición nosotros sigamos preguntándonos, y no por primera ni segunda vez, sigamos sintiendo ese extraño alarido que algunos hemos sentido en lo más profundo como una sensación muy personal. Hay quien habla de una paz muy intensa que te recorre el cuerpo, hay quien habla de inquietud. Yo recuerdo el día que por vez primera en solitario llegué a ese pueblo que fue el pueblo de don José Aránguiz Salazar. Era Nochebuena del año 95 y también parecía que estaba a punto de nevar, y me fijé en una vieja ermita y una torre. Una torre que ha ido viendo cómo se perdía todo a su alrededor, cómo las casas parecían tragadas por la propia raíz de la tierra, como si nadie quisiera recordar al pueblo de este hombre que todavía vive. Escuchen su voz. Puede ser la de cualquier persona de cualquier otro pueblo, pero por algún motivo es protagonista de nuestro programa de Milenio de esta noche. Esta voz es la de un anciano que tiene recuerdos, un anciano que escuchó esas campanas, un anciano que conoció a aquellos pastores, un anciano que es el último habitante vivo de Ochate. Porque antiguamente di que subían a la cofradía, ya iban el día de la Virgen, estaban el segundo día de la Virgen de Golgondo, mira, yo la he conocido y me gustaba mucho. Es que antiguamente subían cada 8 días, pues subían allá a tener la lámpara y una campana a la ermita. Subían a encender la lámpara, a tocar la campana a la ermita. Son sonidos recuperados por una investigación maravillosa de buenos amigos que van a estar esta noche compartiendo con nosotros quizá esa especie de armonía que es difícil de explicar, porque Ochate para muchos ha sido la puerta a otros mundos, para otros la trampilla para conocerse mejor, para otros una inmensa cantidad de leyendas contadas de forma un poco desordenada. Pero al margen de todo esto, y quizás sea lo más importante, cuando uno tiene la oportunidad de estar solo en Ochate, siente y reflexiona y piensa muchas cosas, algunas de misterio y otras de cómo pudo ser la vida en esos pueblos. Yo desde luego en aquel primer viaje a Ochate ni por lo más remoto pensaba que alguien iba a dedicar años y años a intentar saber qué había de ficción y de realidad, superando cualquier trabajo y con una, vamos a decirlo así, disciplina casi espartana para llegar al fondo de las cosas. A estas mismas horas imagino que Ochate está completamente nevado, que los árboles siguen siendo los mismos fantasmas centinelas de la vieja torre, que la ermita sigue, quizá quién sabe, con restos de velas o de pinturas que algunos con avieses intenciones han ido dejando allí, por algún motivo que se me escapa. Ochate como símbolo del pueblo abandonado, como símbolo del misterio moderno, como símbolo de la leyenda quizá no bien contada. Todo comenzaba, aunque lo hemos contado tantas veces y seguramente las contaremos más porque haya novedades, un día de julio de 1981, pero sobre todo esta noche de sorpresas, como esta de la voz del último habitante vivo de Ochate, José Aránguiz Salazar. Todo comenzaba en una vieja revista de la que hemos hablado en alguna ocasión, se llamaba Mundo Desconocido. En la página 31 de uno de sus números de 1982, un hombre completamente desconocido en el mundo periodístico, Pedro Muguruza, aún trabajaba en la Caja de Ahorros Provincial de Vitoria, escribía una cosa que se titulaba Luces en la puerta secreta. Yo creo que no era consciente de lo que iba a pasar a partir de entonces. Miles de personas situaron su radar personal en aquel punto del condado de Treviño. Aquel reportaje fue el inicio de una larga historia que quizá concluye
o abre nuevas vías esta noche en Milenio 3 con este libro que tengo en las manos y que hoy tenemos el orgullo de presentar. Aquel reportaje iba ilustrado con varias fotografías en tono sepia, casas viejas de la zona de Ajarte, casas viejas del rojizo condado de Treviño, casas desoladas donde decían ocurría el misterio. Aquel reportaje lo que hizo fue abrir, nunca mejor dicho, la caja de Pandora. Era consciente el autor de ese reportaje de que iba a pasar todo esto, de que 25 años después íbamos a estar aquí debatiendo sobre ese pueblo. Ese reportaje exactamente empezaba así. Alguien diría que la casualidad no existe, que como hecho físico es una forma de manifestarse la realidad, y como fenómeno paranormal, un medio de expresar sus mecanismos más supremos. Y Ochate y su entorno es eso, una zona de casualidades. Situada a una quincena de kilómetros de Vitoria, en el corazón del condado de Treviño, donde hasta lo casual tiene sus constantes enigmáticas a lo largo del tiempo, sin respeto por los siglos ni por la transformación del hábitat que le rodea. Solo luces, avistamientos, apariciones, desapariciones, epidemias, que el paisaje revela. Muchas palabras para explicar lo anormal a lo largo de toda la historia de esta zona, hoy prácticamente desierta, y asociarlo a esa soledad honda y que solo a raíz del verano del año pasado y a un limpio e impresionante documento fotográfico de avistamiento ovni saltó a la actualidad con su densa carga de siglos. Así empezaba ese reportaje, Luces en la puerta secreta. Resumía la historia de este hombre, Prudencio Muguruza, autor de esa fotografía misteriosa, se llamó el ovni de Treviño, caía en la zona de Ochate, y él preguntando entre las abuelas ancianas que quedaban en la zona, empezó a saber de una misteriosa leyenda o una misteriosa realidad. Se hablaba de 3 epidemias que habían acabado justo con ese pueblo y no con el resto, que había respetado a los demás y no a los de Ochate. Se hablaba de cánticos y de dichos antiguos que discriminaban por algún sentido que se nos escapa a los habitantes del viejo Ochate. También tumbas alrededor del pueblo, tumbas muy pequeñas, demasiado pequeñas, dijeron algunos en su tiempo. Y luego un rosario a raíz de ese ovni de fenómenos paranormales. A partir de ahí, como dijimos, la caja de Pandora se había abierto. La paciente investigación de nuestros amigos que hoy nos van a acompañar desde Ser Vitoria vuelve a poner puntos sobre las sillas y sobre todo y ante todo, plantea nuevos misterios. Esta noche. 1:49, siempre en directo. 1 grado. Hacía mucho tiempo que no veía yo estos dígitos, y es que es una noche perfecta para hablar de un lugar frío y lleno de misterio como Ochate. Pocos serán los amigos de Milenio que no conozcan la historia, pero va a merecer la pena estar hasta las 3 aquí, por todas las novedades que se incluyen en este libro maravilloso que tienes en la mano, Carmen, que acaba de salir del horno, y que vamos a hacer un alarde aquí, esta noche. Buenas madrugadas, sí que... En cuanto al sorteo. La verdad es que sí, está nuevecito, ¿eh? Huelen a esos libros que todavía no han sido casi abiertos, aunque ya sí muy subrayados por todos los datos nuevos que nos han aportado los autores del libro, Antonio Arroyo y Julio Corral. Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Editado por Aguilar, vamos a sortear entre los amigos comentaristas. Además, ¿cuántas preguntas hay pendientes sobre Ochate? ¿Cuántos se han callado? Hasta publicaron el libro estos 2 autores y buenos amigos. ¿Cuántas cosas por preguntarles? 5 ejemplares, sí que. 5 ejemplares. 5 ejemplares entre todos aquellos oyentes que nos escriban a esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que nos queráis poner, las preguntas que queráis hacer a los investigadores que han escrito esta obra. Nunca mejor dicho, Carmen, hacemos nuestro el título del libro, Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Ser Vitoria 2-10, vamos a tener un montón de posibilidades de conocer cosas nuevas, unas pocas, que serán, digo yo, que bastantes. Antonio Arroyo, Julio Corral, buenas noches, amigos. Hola, buenas noches. Imagino que, bueno, por cierto, que hay que decir que este libro inaugura la colección Milenio. Casi nada, la nueva apuesta de Aguilar y de Santillana, colección Milenio. Estamos muy contentos por lo que respecta a nosotros de que el primer libro precisamente, no es casual, haya sido una historia nueva de un enigma viejo. Julio, amigo, se podría decir eso, ¿no? Una historia nueva de un enigma viejo. ¿Habéis sentido la obsesión personal
con Ochate, con ese pueblo tan cercano donde vivís, a Vitoria, y habéis ido poco a poco en una espiral. Yo lo he vivido con vosotros, ¿no? He visto cómo estabais emocionados. Hay tantas cosas nuevas por contar de Ochate, ¿verdad? Y las que quedarán desde luego. Ochate, si tiene algo, es que la investigación sabemos que no se va a parar en ningún momento. Nosotros hemos estado trabajando durante una temporada, pero lo que también tenemos claro es que esto va a continuar, si no por nosotros, sí por toda esta gente que está interesada en la historia del pueblo y que con los datos nuevos que nosotros aportamos van a poder continuar en unas nuevas vías de investigación. Antonio Arroyo, compañero, apasionante la historia. Yo invito, por supuesto, a la gente que se adentre en el primer libro monográfico, no solo sobre Ochate, yo creo que sobre un pueblo abandonado con misterio en España. Bueno, el sonido era defectuoso porque muchas de las entrevistas estaban hechas para publicarlas, no para radiarlas. Pero habéis tenido la deferencia de pasarnos algunos documentos que vamos a disfrutar esta noche, entre ellos el de El último habitante vivo de Ochate. ¿Cómo es posible? Es toda una gran vuelta a la historia, pero quedaba una persona que fue el último habitante vivo de ese pueblo, ¿no, Antonio? Pues sí, la verdad es que nosotros llegamos a estar obsesionados por intentar encontrar al principio de la investigación a un descendiente de alguna de las familias que habitaron Ochate. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando en lugar de eso lo que conocimos fue precisamente a don José Aránguiz, que bueno, pues en primera persona nos ha podido relatar durante las numerosas entrevistas que hemos tenido con él, bueno, pues toda aquella niñez y toda aquella juventud que pasó en Ochate. Y nos acompañan también, bueno, muchos amigos, pero quiero saludar en primera instancia bueno, nuestra gran luz y guía en toda Álava y en todo el País Vasco, siempre dispuesto a ayudarnos, muy especialmente en el asunto de Ochate y tantos otros, nuestro querido amigo Enrique Chazarra. Buenas noches, Enrique. Hola, Iker, Carmen y compañía, buenas noches. ¿Cuánto has peleado tú también por decir que en Ochate no solo no estaba claro, pero no en el sentido negativo tampoco de solo comentar que había investigaciones que desde luego no habían sido del todo precisas, sino que había mucho más que contar oficialmente, porque bueno, es que deben quedar muy pocos que no sepan, pero hay 3 pestes, ¿verdad, Enrique? La última, tifus, cólera, viruela, y la última hacia 1880, si no recuerdo mal, oficialmente, o según esa primera investigación de Prudencio Muguruza, deja el pueblo ya desierto. Bueno, con estos hallazgos, eso hay que cambiarlo ya, ¿no? Efectivamente, la última epidemia fue en 1870, que es lo que, digamos, divulga la historia oficial, tantas veces comentada y divulgada a raíz de las investigaciones de Prudencio Muguruza. Y bueno, yo creo que retomar ese contenido histórico ha sido un poco tarea que yo en su día realicé, pasando un poco el testigo también a esta pareja de buenos amigos e investigadores, y que han demostrado pues que efectivamente con los datos en la mano, con los documentos históricos en la mano, pues esa historia tan divulgada pues no se sostiene por ningún lado. Vamos a ver, según la noticia contada de viva voz a ese investigador, ese hombre que yo sí tengo que decir que bueno, y siempre ha sido así, y tampoco sé bien, pero bueno, hay cierta afectividad o simpatía, y desde luego yo creo que es una persona que vio radicalmente variada su existencia, viese lo que vio. Hay una fotografía curiosa de una especie de esfera gigantesca que baja hacia la zona de Ochate. Él empieza a preguntar, tiene yo creo que hallazgos sorprendentes que luego comentaremos, como las tumbas, pero es cierto que él habla de 3 epidemias en concreto, y además sobre toda esa investigación, y yo recuerdo que fue cuando conocí a Enrique Chazarra, estuvimos en Vitoria, empezamos a retomar la historia para que un montón de gente volviese a conocer y a reencontrarse con Ochate, y había esas 3 grandes pestes, y a partir de ahí el silencio absoluto. Resulta que no, que hay que reinvestigar, y que aunque haya misterios, lo de las pestes es posible que fuera otra peste, incluso, Enrique, otra distinta a esas, sí, si es que la hubo. Efectivamente, aquí lo que más llama la atención de este asunto es que, claro, estamos hablando del asolamiento de un pueblo de una forma muy característica, es decir, que fue diezmado por 3 epidemias. Entonces, estamos hablando de una época en que, de alguna manera, pues en los archivos históricos, ya sea en Álava o ya sea en Burgos, pues tenía que haber algún tipo de constancia, ¿no? Y en esa búsqueda en archivos, intentando documentar estas epidemias, pues hasta el momento no hemos encontrado ni se ha encontrado algo que atestigue o que certifique que efectivamente esas epidemias ocurrieron. Al contrario, se han encontrado documentos que demuestran lo contrario, que Ochate en esos años tiene una vida normal y corriente, como cualquier otro pueblo del condado de Treviño, y que de alguna manera pues fue desapareciendo por otras causas muy distintas a las epidemias, como bien nos podrán explicar nuestros amigos Antonio y Julio. Julio, entonces, a raíz de la investigación de este libro, Ochate, realidad y leyenda de un pueblo maldito, si este hombre que hemos escuchado al principio
llegó a vivir en Ochate. Ochate, por lo menos entre los años 20, casi 30, tuvo que estar habitado. O gente lo habitó en momentos circunstanciales. Estuvo habitado. En el trabajo que acabamos de publicar damos bastantes datos al respecto, incluso nombres, y hay bastante documentación. Desde luego el tema de las epidemias es algo que tajantemente ya podemos asegurar que no existieron esas epidemias. Sin embargo, nos encontramos una cosa muy curiosa, y es que hablando con la gente de mayor edad de la zona, la memoria colectiva mantiene la idea de las epidemias. Esas historias que en su momento contaron, y de donde salió toda la leyenda de que una serie de epidemias habían acabado con la población de Ochate, es algo que aún hoy en día entre la población de los pueblos de alrededor de Treviño se mantiene la creencia de que así fue. De que así fue. Como tantos otros pueblos de Castilla, que esto es muy curioso, tienen la leyenda de que, por ejemplo, una invasión de hormigas o de arañas acabó en una noche con el pueblo. Historias de pueblos que se repiten. El robo de la campana de oro. Tantas y tantas historias que parece que son como arquetipos que en diferentes poblaciones se cuentan. Pero en Ochate había mucho más. Pero más leyenda o más realidad. Creo que esta noche va a estar llena de sorpresas, repleta. Hay un aspecto, Enrique, aunque sea casi brevísimamente, con un sí y un no para luego contarlo. ¿Ha habido encuentros con lo extraño de militares españoles en Ochate? Sí, rotundamente sí. Bueno, pues además Enrique, hace ahora 12 años, fue la primera persona, tengo que decirlo, en los tiempos míticos de una agrupación en Vitoria que se llamaba Gente de Frontera, que a mí me dijo Iker, y me dio algunos datos que yo publiqué en mi primer libro. Iker, miembros del ejército han pasado las de Caín en ese pueblo abandonado de Ochate. Esta investigación arroja tal cantidad de sorpresas que creo que va a merecer la pena. Por fin se van a poder decir cosas. Y lo que vamos a hacer, si os parece, compañeros, luego iremos desbrozando un montón de historias, iremos contando un montón de cosas que van a sorprender sobre el gran pueblo maldito español, vamos a llamarlo así. Me gustaría, Carmen, que muy rápido, hasta que lleguen las noticias, veamos cómo pulsa 7640. ¿Qué dice la gente? ¿Qué piensa? ¿Qué pregunta? ¿Qué polemiza? Porque en este tema hay de todo. Pues fíjate, Asier desde Guipúzcoa nos dice: yo he estado en Ochate varias veces y todas ellas he notado que los pelos se me ponen como escarpias. Seguramente ahora estará nevando sobre Ochate. Pensad en un leve tañer de campana en la blanca oscuridad de esta noche. El misterio está abierto en esa puerta. También nos dicen que para cuando un programa en directo desde Ochate. Pues contaremos la historia del programa maldito, nunca mejor dicho. Quiero saber si es verdad que en Ochate hay una cueva junto a la ermita y si allí aparecieron restos del Paleolítico, pregunta Juan desde Bilbao. Vamos anotando todo esto porque luego vamos a preguntar. Estamos haciendo solo un repaso de qué piensa la gente a la 1:59 sobre Ochate, qué es lo primero que les sale en esos comentarios. ¿Qué tipo de epidemias, qué alcance tuvieron? ¿Fueron siempre iguales o no se tienen datos? Un saludo desde la también fría Albacete, nos decía Óscar. Buenas madrugadas, gracias por quitarnos el sueño en las noches. Vamos al volante. J desde Lorca. Estuve en Ochate hace 2 años y me dio pena el vandalismo de las pintadas en la torre. Nos vemos el viernes en Palencia. Claro que nos vemos el viernes en Palencia, donde creo que mucho calor tampoco va a hacer, pero el calor va a ser el de la radio, el de la emoción. Ahora os contamos unas cosas y de verdad va a merecer la pena. Un montón de historias. Abrimos la caja de Pandora de Ochate. Un breve apunte con esta música que pone nuestro guía esta noche buscando el sentido de Ochate, nuestro compañero Juanma Frasquet, porque hay 2 noticias muy importantes. Primera, que gracias a todos por la acogida de esa colección de DVDs y de libros que está en todos los kioscos de España. Bueno, que la mayoría ya no está, pero que va a seguir estando, por supuesto. Muchísimas gracias por la aceptación de la colección de Cuarto Milenio en todos los kioscos. Pero hay algo más importante todavía, porque atañe a lo que pasa la próxima semana. Que nos vamos a Palencia, don Alberto Granados. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. A estas horas estaré pasando miedo el viernes que viene y pasando un poquito de frío. Y además sé que en un sitio que es terrorífico de verdad. Bastante complicado, sí, ya estamos preparando todo ese programa que va a ser bastante espectacular, hay que decirlo. Hemos pasado de un teatro en principio de 800 localidades a un pabellón, en el pabellón Marta Domínguez, que va a tener más de 4.000 plazas, o sea que todo el mundo animarse, a aquellos que nos escriben constantemente SMS que no tienen sitio, los sitios donde vamos, que se agotan las entradas. Bueno, pues esto es una buena oportunidad para acercarse. Entrada libre y gratuita. Eso es. O sea, nadie que vaya no va a estar dentro del... Nada, que vayan allí hacia las 11:30 de la noche. Casi mejor 11, ¿eh?
que guarden un poquito de cola, que seguro que hay, y todo el mundo, nadie les va a pedir entrada, todo el mundo que esté a las puertas entrará a ver Milenio 3 en directo. Pabellón Marta Domínguez, la famosa atleta palentina. Podemos llegar a las 3.000 o 4.000 personas, cosa que imagino que en Castilla pues jamás se ha vivido para seguir un programa de radio. Va a ser una noche inolvidable, os lo aseguro, os doy mi palabra de que vamos a pasarlo francamente bien, y sobre todo es la posibilidad de quitarnos una espinita, que sé, cuando vamos a muchos puntos la mayoría de la gente se queda fuera. Ahora es imposible, ahora cualquier persona de cualquier punto de España, da igual, la cadena SER de Palencia tuvo que hacer en su día sus invitaciones, pero ya da igual porque hemos cambiado de sitio. Entrada libre y gratuita, que se entienda bien, por favor, porque no es importantísimo. Que no hace falta recoger nada, que se presenten allí a las puertas del que digan estadio, que venimos a ver ahí que era Carmen y Alberto. Y ahí estarán, y además van a ver un montón de cosas, no solo a nosotros, que eso es lo de menos. No, y que no se olviden que no solo es el programa de radio en sí, sino que estamos cerca de una hora y media antes con todas las personas que se acerquen hasta ese pabellón, pues enseñando fotos, vídeos, en fin, vamos a tener un montón de cosas antes del propio programa. Fecha 2 de febrero, próximo viernes. Próximo viernes, a partir de las 11 de la noche, en ese pabellón Marta Domínguez, en Palencia. 2 y 9 minutos, Antonio Arroyo, Julio Corral Ochate, realidad y leyenda de un pueblo maldito. Nuestros compañeros, con buenos amigos investigadores, están en Ser Vitoria. Hablábamos de que se puede descartar aquello de las 3 epidemias, uno de los pilares fundamentales en torno al secreto de Ochate, que se encuentra Prudencio Muguruza y que refleja en la revista Mundo Desconocido en 1982. En esa búsqueda hubo supuestos legajos, documentos que oficialmente, según su versión, se perdieron. Quizá estemos hablando de una leyenda. Lo cierto es que el pueblo se deshabitó en cierto momento del pasado, pero un pasado más próximo de lo que creíamos. Y, Julio, ¿es cierto? Porque mucha gente sigue sin creerlo y nos lo están preguntando ahora mismo en 7640. Hay tumbas alrededor de Ochate. ¿Cómo son esas tumbas? El descubridor es Prudencio Muguruza y realmente eran tumbas de gente muy pequeña. Con lo que habéis descubierto, ¿qué se puede decir? Efectivamente, las tumbas están. Soy el primero que entiendo que haya gente que dude de su existencia, ya que es bastante difícil poder localizarlo. En mi caso concreto, tuve que recurrir precisamente a Enrique Chezarrá, que me acompañase y me llevase, porque son casi imposibles de localizar si no te lleva una persona que conocen. Esas tumbas las descubrió precisamente Prudencio Muguruza en uno de sus paseos por la zona. Vio algo extraño en una serie de rocas. En un principio empezó a excavar con las manos y posteriormente con una pequeña azada fue quitando la tierra que recubría la zona y aparecieron un grupo de unas 20 tumbas excavadas en la roca. Posteriormente, incluso investigaciones a nivel oficial, vamos a llamarlo así, con personas de raigambre y poder de opinión en el mundo de la arqueología en Álava, confirmaron que efectivamente eso estaba allí. Ahora bien, gente extremadamente pequeña, se habló incluso de que podían ser tumbas de niños, se habló de una disposición especial en torno a la torre. ¿Todo eso qué ocurre? Bueno, pues la verdad es que siempre ha sido siempre objeto también de leyenda, ¿no? El tema de que, bueno, el tamaño de las tumbas, pues supuestamente correspondía con personas de pequeño tamaño o niños. La verdad es que nosotros, hemos consultado con técnicos de la UPV, con el Museo de Arqueología de Álava, con una arqueóloga que inspeccionó la zona, y la verdad es que, bueno, la conclusión es que, al igual que otros yacimientos de la misma época, combina diferentes tamaños, es decir, no es exclusivamente infantil. No es exclusivamente infantil. ¿Se sabe por qué exactamente allí, Antonio? ¿Tenéis alguna teoría? No solo porque parece que hay una horquilla importante en cuanto al tiempo, ¿no? De cuándo podría ser exactamente las primeras tumbas, y si tienen alguna relación con el pueblo. Evidentemente son de Ochate, están un poco alejadas, pero era el camposanto de Ochate, aunque quizá no el único, ¿no? Sí, la verdad es que este tipo de necrópolis nunca están en un lugar porque sí. La verdad es que hay algunos estudios que hablan de que este tipo de tumbas se solían situar aproximadamente a unos 200 metros de los pueblos. Entonces, actualmente el pueblo, bueno, los restos del pueblo Ochate, digamos que superan esa distancia con respecto a la necrópolis, pero tenemos una interesante teoría sobre el inicio del pueblo, en el cual pues probablemente fue bastante más cercano a toda la zona de la necrópolis. O sea que podía haber más cosas en Ochate, y muy importante, según desveléis en el libro, que, como decíamos antes, han sido tragadas por la tierra.
Efectivamente, la verdad es que, bueno, tú conoces bien el lugar, Iker, y es un lugar que, bueno, parece que la naturaleza se ha empeñado en pasar página, ¿no? No ha quedado piedra sobre piedra prácticamente en muchos lugares del pueblo y, bueno, pues la verdad es que el aspecto, bueno, pues parece que es de un lugar que ha sido deshabitado pues hace más años de los que en realidad hace. Pues claro que había más cosas. Y yo creo que hay datos importantes para saber que quizá, por ejemplo, hubo otra ermita, los misterios propios de la ermita, ¿qué es el hoyo de Ochate? Vamos a empezar esbozando los propios misterios de la piedra, si os parece, del propio fundamento y del nombre de Ochate. Pero hay una cosa importante, si me permitís, y gracias a vuestros testimonios voy a trufar esta conversación con algunos elementos que son interesantes y que sin duda hacen que Ochate esté esta noche aquí, como ha estado en tantas partes, que es que hay misterio, o aparentemente lo hay o la gente cree que hay. Y una de las entrevistas más curiosas que yo he podido y que voy a radiar ahora mismo tener entre las manos es la entrevista de Julio Corral a un niño de 4 años. Mucha gente ahora habrá esbozado una sonrisa, habrá dicho, ¿pero qué hace Julio entrevistando a un niño de 4 años? Por supuesto, lo hacemos en el punto de vista quizá de lo legendario o quizá de esa visión personal de los niños, con toda la simpatía y como muestra, yo creo, como punto y guinda de que hasta los niños o se sugestionan estando en Ochate cuando, por ejemplo, con sus padres acuden en el campo y, por supuesto, no saben nada de estos temas o realmente ven cosas. Lo dicho, con todo el respeto y toda la distancia, me ha parecido entrañable, Julio, esta pequeña entrevista a un muchacho de 4 años. La escuchamos y luego me cuentas, ¿vale? De acuerdo. Mamá y la abuela y la tata estaban en otro lado del sitio. Y yo estaba al lado del niño y con la niña y veo y estaba mirando. ¿Y que había un niño y una niña allí? Sí. ¿Pero dónde estaba? ¿En el centro de una casa o dónde estabas? Estaba afuera. ¿Estabas fuera? ¿Y los niños dónde estaban? Adentro. ¿Estaban dentro de la casa? Sí. Ajá. ¿Dónde era eso? ¿Sabes tú? La casa esa que... Vale. Y nada más. O sea, ¿veis? ¿Lo sabías tú? Sí, algo me había dicho que vio a 2 niños, pero no le he dado importancia. ¿Hacían algo? ¿Qué hacían? ¿Que estaban jugando? ¿No? Estaba mirando y yo oía pasos por detrás mío. ¿Sí? ¿Que seguían los niños? No. Y nada más. Sirva este documento, con toda la simpatía, por supuesto, pues para mostrar simplemente que hasta el alma infantil siente algo al estar en Ochate, sea la sugestión, sea la fuerza de la leyenda, de la naturaleza, no lo sabemos, pero desde luego cómo lo contaba ese niño aparacronista, lo contaba perfectamente. Julio, es curiosísimo, ¿no? Y también es la muestra de hasta qué punto no habéis dejado ni una rama, ni un palmo de ese pueblo, ni un testimonio, desde ese anciano. Qué curioso y qué bonito, ¿verdad? El paréntesis. Ese anciano que nos contaba cómo sonaba la campana de la ermita en Ochate cuando Ochate aún vivía, y este niño de 4 años que representa quizá el futuro, hablando de que, no sé si en sueños o en pesadillas o en visiones, veía 2 niños dentro de una casa que, por cierto, Julio, te callabas ahí. ¿Qué casa era esa? Pues estamos hablando precisamente de una de las casas que creo que será de las más legendarias que va a tener Ochate. Es la casa en la que ocurrió el crimen que comentamos en la última ocasión que tuvimos de hablar sobre Ochate en este programa. Es la misma casa en la que se realizó una fotografía que ha dado la vuelta por internet, por muchísimos sitios, de una cara. Una casa en la que han ocurrido bastantes cosas más, desde luego. Un crimen, tú nos lo contabas allí, en esa casa. Además mucha gente aquel día en Milenio decía que habían escuchado ciertas cosas que evidentemente tendrían que ver con el aire, con las ramas, con la naturaleza de Ochate, quién sabe, pero una casa que también reflejáis toda la historia en este libro de un crimen, porque Ochate, ya hay que decirlo, Ochate no es un pueblo con suerte. Ochate se deshabita
¿Nadie sabe exactamente por qué se deshabitó Ochate, Julio? Sí, bueno, hay dos cuestiones. La despoblación general del pueblo se produce por un camino. Un camino es el que crea el pueblo. El hecho de unir Treviño con Vitoria, con la zona de Vitoria, el camino pasaba precisamente por ahí, y eso es lo que hace de Ochate un pueblo de importancia en algunos momentos. Al crearse lo que ahora es el puerto de Vitoria, ese camino deja de utilizarse y eso va llevando poco a poco a una despoblación. La gente va bajando hacia pueblos más cercanos al camino, como puede ser Imirur y San Vicentejo, y se produce eso, una despoblación progresiva. Sin embargo, la despoblación definitiva del pueblo, las últimas personas que abandonan el pueblo, lo abandonan precisamente por miedo a una persona. ¿Por miedo a una persona? Sí, a una persona de la que nos ha hablado José, precisamente en alguna ocasión de las que hemos charlado con él, nos describía a esta persona, a Jacinto, la persona que mató a otro pastor, a un compañero, en esta casa de la que hablábamos hace un momento. O sea que Ochate, en los últimos días de Ochate, desde luego son dignos de novela. Un pueblo que se deshabita, que queda en circunstancias bastante precarias, en mitad de la nada prácticamente, y encima con un hombre criminal, que causaba el terror, que es una de las cosas alucinantes que contáis en el libro, causaba el terror entre los convecinos. Yo no sé bien por qué, ese tal Jacinto. Parece ser que es una persona que estaba trastornada. Se cuentan de él cosas que nos pueden parecer sorprendentes y que demuestran el estado de salud mental de esta persona. Hablaba de culebras de 10 kilómetros de distancia y comentaba cómo todos los pueblos que iba recorriendo esa culebra con su cuerpo obligaba a la gente a besar una serie de estampas y medallas que llevaba siempre con él. Era un loco. Un loco, realmente un loco. Acabó sus días, la verdad que muy separado de la gente, porque la gente le llegaba a temer. En cuanto aparecía por cualquier zona, la gente le tenía miedo y huía de él realmente. En el libro de Ochate, sorteamos 5 ejemplares esta noche, vais a descubrir otros personajes que aparecieron de repente por Ochate, extraños peregrinos podríamos llamarlos, que en mitad de la nada eligieron este lugar y no otro para pasar sus días. Ese pueblo despoblado. Enrique Chazarra, compañero, de Ochate oficialmente sabemos qué quiere decir el nombre, se ha especulado tanto, hay diferentes teorías y yo no sé con cuál os quedáis. Hombre, la verdad es que Ochate, digamos el nombre de Ochate y la traducción más popular pues ha sido la de Puerta del Frío, Puerta del Ruido, Paso de Lobos incluso, ¿no? Es lo que desde las primeras investigaciones de Prudencio Muguruza pues se ha divulgado bastante. Lo que pasa que ahora con las investigaciones de Antonio y Julio pues tienen nuevas acepciones, nuevos, digamos, significados que de alguna manera se han basado en una investigación más etimológica y bueno, que ellos mismos igual pueden contar mejor. Antonio, ¿algún dato para al menos saber de dónde puede proceder esta palabra, que desde luego es curiosa, es rara, hay gente que le ha dado muchos significados? ¿Qué habéis podido saber? Habría que empezar por por comentar que ha habido siempre un error básico, ¿no? Y es tratar de deducir un significado toponímico a partir de su forma actual, ¿no? Lo lógico es remontarse a la forma más antigua conocida de ese nombre, que sería en este caso la de Gogate y no Ochate. En ese caso, nosotros digamos que después de hacer un estudio toponímico apostamos por la raíz goi, que en euskera significa alto, y eso daría un significado, digamos, pues de paso alto, paso de arriba, lugar por donde se cruzan los montes, puesto que, como ha comentado anteriormente Julio, Ochate no estaba allí por casualidad, era un lugar de paso desde el valle, desde la zona de Treviño hasta Álava, concretamente un pueblo llamado Quina. Entonces Ochate era la referencia más alta de ese camino principal, entonces apostamos, digamos, por ese sentido de paso alto, lugar de allí arriba. 2:22, antes de pasar a muchas preguntas, no os imaginéis la cantidad de amigos que están preguntando cosas de Ochate. El interés por Ochate se difunde por todo el país, más a partir de ahora seguro. Vamos a ver, piedra sobre piedra, Julio, grutas, hoyos, haznos un mapa de hallazgos nuevos. Hay que mirar Ochate con otros ojos a partir de ahora. Habéis descubierto cosas muy interesantes. ¿Qué podemos saber?
Pues precisamente lo que dices, muchísimas cosas. Hay un hoyo, hablamos del hoyo, normalmente cualquier persona que haya visitado la zona probablemente lo nombre como la vaguada, pero sin embargo nosotros le llamamos hoyo porque era la forma en la que lo denominaban allí. Estamos hablando de una grieta natural de unos 200 metros de largo y unos 20 o 30 de ancho aproximadamente, que está justo por el camino que lleva desde Miruri hacia Ochate, y que puede ser una de las hipótesis más probables, es que allí se ubicase el núcleo original de Ochate, antes de ocupar la zona que ocupa actualmente, en una zona más elevada. El punto originario donde surgió el pueblo fuese allí precisamente. ¿Hay datos para saber, Julio, si Ochate es mucho más antiguo de lo que pensamos? ¿Si hubo habitantes allí mucho antes de lo que todo el mundo cree? Desde luego, una de las primeras sorpresas, y así de paso respondemos a una de las preguntas que comentabas antes. Estamos hablando de que ya hay conocimiento de presencia humana en el pueblo en el periodo neolítico. Estamos hablando de unos 3.000 años antes de Cristo. 3.000 antes de Cristo ya había gente en ese punto que se ha convertido en leyenda hoy. Sí, después también hay constancia de que hubo una población en la época de la Edad de Hierro, durante la romanización y por supuesto durante la Edad Media, que es la zona, digamos, donde empieza a haber ya mayor documentación. Tengo que decir, y no es presunción de nada, que habéis descubierto cosas que ni los arqueólogos conocían. Bueno, desde luego hemos contado con colaboración de una serie de arqueólogos que nos han ayudado muchísimo. Pero bueno, sí que hay algunos datos que han ido apareciendo. Supongo que te refieres a cierta iglesia de la que no había ninguna constancia en la actualidad y que ahora al menos podemos afirmar desde luego su existencia y podemos suponer la ubicación. Otra iglesia en Ochate, distinta a esa ermita y a esa iglesia cuya torre pues ilustra la portada. Ha ilustrado también otras portadas y otros programas. Otra iglesia que puede expandir un montón de posibilidades. Como un pueblo como Ochate, abandonado y aparentemente poco querido, luego veremos si eso es verdad o no, tenía dos iglesias, ¿me queréis decir, Julio? Dos iglesias y una ermita. Porque mucha concentración, ¿no? La ermita de Burgondo, que tiene muchísima importancia no solo para Ochate, sino para todos los pueblos de la zona. La iglesia de San Miguel, a la que pertenecía la torre, y ahora estamos hablando también de la existencia de una iglesia que es la de San Pedro de Chochat. Chochat, que sería un poco el origen del nombre de Ochate antiguo. Sí, el nombre original del pueblo es Gogate. Posteriormente pasó a denominarse Chochat y ya finalmente ha acabado siendo Ochate. Y en ese lugar, con tantos nombres, con tantos cambios, con tanta historia, a pesar de que sea un lugar reducido, que todavía en algunas fotos de los artículos de los años 80 se pueden ver que hay más casas, más construcciones, y en estos últimos 25 años ha seguido tragándoselos la tierra. Es curioso que precisamente 25 años después, nada es casualidad, ¿no? 25 años después de la publicación de ese artículo que inicia esta hoguera de misterios, haya salido este libro de Antonio Arroyo y Julio Corral, que están esta noche con nosotros. Y como decíamos, vamos a ir salpimentando esta historia de Ochate, arqueológica, histórica, que abre nuevas vías, también con documentos grabados por estos dos investigadores allí, in situ. Testimonios, claro, perfectamente subjetivos o no. Se habló en Ochate, Pruden Muguruza fue el primero que habló de esta historia y contagió o no a otros que también lo contaron. Yo he entrevistado a algunos como Fernando Gil que daban fe de este tipo de hechos. En los años 80 un montón de investigadores creen realmente que Ochate es la puerta a otros mundos, el caso que todos desearían tener, y tenerlo a 15 kilómetros desde luego que era una especie de bendición. Oían extraños sonidos y uno de ellos, el más característico, el latido de un corazón en mitad de la noche, el latido de un corazón retumbando. Segundo de estos sonidos, digámoslo así, en veces que ha aparecido en los testimonios de gente que se acercó a Ochate, el sonido de una campana que toca allí donde no hay campana. Esta historia se repite en otros pueblos de Castilla. La diferencia es que tenemos testimonios de personas que en el siglo XXI han oído eso, la campana tañendo en la soledad de Ochate, en esa torre desnuda que vigila ese lugar del misterio. Guadalupe es uno de esos testigos. Según estaba llegando la tarde, fuimos
fuimos a dar un paso por allí y de repente, de la nada, oímos unas campanas, como si doblarían las campanas de un campanario, que están sonando las campanas, y lo primero que hicimos, pues por inercia, mirar la torre, cosa que es que no hay campana. Es algo que es extraño, que cómo lo puedes llegar a explicar, ¿no? Si no hay campana. Se oye claramente como que son campanas de ese mismo pueblo. Y pues nos miramos alrededor, no había nada. Se empieza a hacer de noche, empieza a caer una tromba de agua. Yo ya, vamos, me voy de aquí, recogemos las cosas, es que no recojo nada, me voy. Con lo puesto me voy. Nos inundamos, nos vemos de aquí, yo me voy de aquí, yo no quiero estar allá. Vamos con algunos de los mensajes de los comentaristas de Milenio 3, que además están escribiendo mucho para conseguir uno de los ejemplares que sorteamos. 5 libros de Ochate, Realidad y Leyenda del Pueblo Maldito, editado por Aguilar. Nos hacen una pregunta muy directa. ¿Iglesia románica en Ochate? ¿Iglesia románica en Ochate? ¿Antonio Julio? Sí, bueno, no sé si se refiere a la iglesia que hemos estado hablando, la iglesia desaparecida, digamos, o la iglesia de la aparición de San Miguel Arcángel, que es, pues esa torre que hoy en día... Imagino que se referirán a la torre, ¿no?, que es el emblema de este pueblo, esa torre solitaria donde se han grabado psicofonías y demás. La verdad es que siempre, ha habido una cierta controversia con, si es románica la iglesia o no. Hay que decir que, pese a que la torre verdaderamente no guarda apariencia, sí que hay un elemento que es muy destacable de esa iglesia, que es la portada románica que actualmente se encuentra en el pueblo uzquiano. Ahí, pues hay otro de los enigmas históricos de este pueblo, y es saber si esa portada originalmente y siempre ha pertenecido a esa iglesia o ha podido ser trasplantada, digamos, por decirlo de alguna manera, desde otro templo más antiguo. La verdad es que es otro de los grandes enigmas. Una portada trasplantada casi como si fuera un pequeño busimbel de un pueblo a otro. Y Antonio y Julio nos cuentan en su libro hasta dónde han rastreado para saber que hubo, hasta, como dicen ellos, a pesar de ser lugar modesto, hubo también un hijo predilecto, Pedro de Montoya, que era un cantero que hizo muchos trabajos. Me está imaginando ahora, no sé por qué, con esta música que pone Juanma Frasquet, al cantero de Ochate trabajando una noche como hoy. Desde luego la imaginación vuela con estos temas. Cuando pasé por delante de la torre oí dos portazos secos, nos dice Ivonne. Sorprendente lo del niño. Sigo vuestro programa desde hace años y el único tema que me estremece escuchar es Ochate, nos dice Mari desde Cáceres. Hola, soy de Vitoria. He estado varias veces en Ochate y cuando vas llegando al pueblo parece como si el clima cambiara y hay un árbol seco muy tenebroso. Yolanda desde Córdoba, buenas madrugadas. Los niños tienen la mente abierta a todo. Besos. He estado 3 veces allí. En una ocasión, estando acampado enfrente de la torre, sentimos pisadas que rodeaban la tienda. Cuando abrimos la cremallera, y ahí se nos ha cortado el mensaje. Si nos puede dar la solución, lo que le pasó cuando abrió la cremallera, pues se lo agradeceríamos. 10 años de trabajo nocturno en seguridad. Estoy curado de espanto, de sitios raros. En el 98 estuve para acampar. Llegué a las 16 horas y a las 4 me fui. No vuelvo a Ochate, nos dice Manolo, vigilante de Alicante. Estoy aquí con una máquina quitanieves en un acopio de la A4. Estoy asombrado con esta historia. Un saludo y precaución a los que estén en la carretera. Y muchas gracias a ti, amigo, por estar quitando esas nieves para que los demás coches pasen. Luis de Burgos, antes se decía Peña de Arrate, cae y mata a esos jodidos de Ochate. Importante. ¿Por qué este odio? Claro, importante. Enrique, hemos oído y hemos escuchado siempre ese dicho como argumento del odio que se tenía a Ochate. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Habéis podido saber algo más de este dicho? ¿Se decía realmente? Hombre, yo por las investigaciones que he seguido de cerca de Julio y Antonio, pues me he dado cuenta que este refrán sí que se decía en aquella época. Lo que pasa que tampoco refleja un odio general como se ha querido, o como se ha divulgado hasta ahora, ¿no? Ese, digamos, odio visceral que algunos investigadores han querido transmitir, como si fueran los de Ochate apestados. Hasta ese extremo sí que no consideramos que sea, ¿no? Son dichos populares, como hay en tantos pueblos de toda España, que se suelen decir, pues más que nada igual entre rivalidades, entre pueblos y entre zonas,
pero no demuestran, digamos, un odio visceral que de alguna manera pues tenga que ver algo con ese sobrenombre de maldito que se ha dicho. Gigi nos dice: tengo 22 años y he pasado varias noches de terror, no sé si psicológico, en Ochate, el pueblo del gran misterio nunca resuelto. Hola, soy Alberto desde Las Afortunadas. ¿Hubo constancia de que en los pueblos colindantes también sufrieron dichas epidemias? Interesante, porque parece que la epidemia, la única que pudo ser, Julio, si no nos equivocamos, sería la de gripe de 1918, ¿me equivoco? Desde luego es la epidemia que mayor cantidad de víctimas, no solo en esta zona, iba a decir en toda España, pero fue a nivel mundial. En Ochate, desde luego, tenemos constancia de una mujer de mediana edad que murió durante esa época. Desde luego, en los pueblos de alrededor, sobre todo en algunos con mayor población, como puede ser La Puebla, puede ser el propio Treviño, fallecieron bastante más gente. Es curioso porque hay muchas personas que hablan de la posibilidad de otros cementerios con gente enterrada de epidemias, de esa fluctuación de la muerte. ¿Habéis podido constatar algo en torno a los camposantos o los enterrados de Ochate? ¿Es cierto que se enterraron, como se nos contó en una primera instancia, en mitad del pueblo, Antonio? Bueno, pues esa es una de las historias también en la que, bueno, habría que separar un poco la paja del grano, digamos, para entender qué es cierto y qué no. La verdad es que nosotros hemos podido constatar, nos han hablado hasta de otros 2 lugares de enterramiento aparte del propio Camposanto. Digamos que una de las hipótesis probables o posibles es el escaso tamaño del cementerio local, que medía apenas 3 metros de largo por 5 de ancho. Entonces era un lugar donde se enterraba, según las actas sacramentales, aproximadamente unas 3 o 4 personas al año, con lo cual es fácil deducir que debían cada cierto tiempo, cada poco tiempo, había que exhumarlos, que es una práctica común era en aquellos tiempos. Entonces nosotros lo que hemos llegado a pensar es que probablemente en épocas de pandemias, como puede ser la gripe española, tuvieran que exhumar a todos todos los ocupantes de aquel camposanto y enterrarlos en otro lugar próximo al pueblo. Tal vez la percepción popular al ver enterrar personas en esos lugares era que había ocurrido una gran pandemia y esas personas habían sido víctimas de ella. Julio, ha llegado vuestra obsesión sana a tal límite con Ochate para hacer este monográfico que llegáis a alquilar medios aéreos para hacer fotografías desde el aire. ¿Qué buscabais exactamente fotografiando Ochate desde el cielo? Bueno, una de las cosas que en alguna ocasión habíamos oído hablar, aunque pueda sonar un poco extraño, es la posibilidad de que hubiese, incluso hablaban de una especie de geoglifos, incluso de pistas de aterrizajes para naves extraterrestres. Ha dado todo tipo de teorías en la zona. Evidentemente, desde las imágenes que tuvimos acceso a través de imágenes de satélite, no se observaba nada, pero aún así optamos por alquilar una avioneta y recorrer toda la zona. Estas fotografías, desgraciadamente, estamos hablando de una cantidad inmensa. Creo recordar que son unas 118 fotografías. Es imposible el haberlas colocado en el libro, pero aún así a lo largo de la próxima semana van a estar disponibles en la página web que hemos creado a tal efecto. Con permiso, doy la dirección. Permiso concedido. Ochate.com. Hay una zona que hemos llamado área de investigación, en la que vamos a ir colocando no solo estas fotografías, que, insisto, estarán disponibles a partir de la semana que viene, sino toda la documentación que hemos podido ir consiguiendo a lo largo de este tiempo y que estará a disposición de cualquier persona que quiera consultarla o que quiera continuar con esta investigación. Luego seguimos como mensaje, Carmen, porque lo más curioso es que tú, mira, ahora mismo te veo con tus cascos, tu micrófono, tu pantalla. Bueno, pues esta escena de Carmen analizando lo que llega de fuera ha sido también importante para este libro de Ochate, y ahora lo vais a entender. Ahora lo tengo yo abierto por una de las páginas, un cuadernillo central de fotos, donde hay fotos muy raras de extrañas figuras dentro de lo que sería la zona del campanario de la ermita. Hay fotos, para los que amamos este asunto, que te ponen los pelos de punta. Te ponen los pelos de punta no porque aparezca un fantasma o un espectro, sino porque hay visiones distintas de lo que pudo ser Ochate. Fotos de Diputación de Burgos del viejo Torreón
con lo que le acompañaba, con la estructura que hubo allí algún día y de la que ya no queda nada y donde ya aparecen los viejos árboles. Pero hay un elemento que surgió a raíz de Milenio 3, o que se incrementó o se posibilitó seguir más adelante, que nos parece alucinante y queremos contar. Lo hacíamos con una pregunta, Enrique Chazarra, antes de acabar la primera media hora, era: ¿militares han vivido fenómenos extraños en este lugar tan lleno de arqueología que queremos que luego exploréis en el libro? Bueno, su respuesta, y eso que él es hombre escéptico y con los pies en la tierra, ha sido sí. Vamos a saber por qué ese sí. Pues llegamos a la altura del Regacho, faltaban unos 200 metros o 300 metros para llegar al vallado del pueblo, y cuando llegamos, pues la verdad, para ser noviembre bajaba muy poco agua, ¿no? Y nada, llegamos, paramos, echamos un cigarrillo, mi marido se lo encendió, yo no llegué a encenderlo. Cuando llevábamos pues 2 o 3 minutos, oí como el agua se paraba, y de ahí empezó bueno, a este es un manar. testimonio, duendes de Ochate, sin duda alguna, que luego escucharemos. Estaba la gente diciendo, bueno, ¿qué ha ocurrido en el regato del río? No, esta es una amiga, Pilar, que entrevistaron Antonio Arroyo y Julio Corral en su día y que nos contaban una historia. La idea era contaros y que escucharais por qué los militares han estado allí, qué ha ocurrido, qué ha pasado, de qué forma investigaron allí y realmente si hubo pruebas. Incluso dicen algunos que pruebas con equipos muy especiales, de tecnología diversa, encontrándose allí con lo extraño. No sé si tenemos el documento, Juanma. Nos lo cuenta Carlos Cala, nuestro compañero. ¿Militares en Ochate? Esta noche se abren nuevos interrogantes sobre el pueblo maldito. Nuevas dudas, nuevas pistas, nuevas posibilidades de buscar la verdad, gracias a la incansable labor de nuestros amigos. Sin duda, uno de los apartados más impresionantes y que más van a sorprender a propios y extraños es el que se refiere a las vivencias por parte de miembros del ejército español en la desolada paramera de Ochate. Una sorpresa inesperada que precisamente nació una madrugada al calor de estos micrófonos. Y ese quiere decir que a raíz de una conexión con Ochate en vivo, con Julio y Enrique en aquella ocasión, llega un mensaje a esa pantalla, Carmen, ¿verdad?, que era de un militar que quería dar más información sobre Ochate, que conocía algo. Sí, la verdad es que siempre nos remiten información muy interesante y en esa ocasión además seleccionamos algunos de los mensajes que habían llegado aquella noche por lo insólito de la historia, porque no sabíamos apenas nada de militares y mucho menos en ese pueblo abandonado, en Ochate, y a raíz de ahí surgió una investigación y una información realmente apasionante. Había algunos datos, Enrique, había algunos datos de algunos grupos de carros blindados del destacamento de Araca, y lo destacamos aquí en el sentido de que pueden ser testigos de élite, que en ese pueblo de tanta leyenda, aquí cabe poca sugestión, habían pasado... ¿Qué habían pasado, Enrique? ¿Qué había ocurrido allí, lo que tú sabías? Sí, bueno, aproximadamente hacia el año 1995 yo me entero de forma casual, por amistad con un sargento de la Policía Militar, pues que podía acceder a datos de nombres y apellidos de personas, de mandos del ejército que, estando de maniobras en Ochate, pues se habían sufrido experiencias insólitas, ¿no?, cual menos. Entonces, bueno, aquellos datos me los confirmaron. De alguna manera yo no pude acceder a los testigos directos, sino por terceras personas me confirmaron que efectivamente que esto fue así. Y de alguna forma, bueno, pues queda ahí un poco parada la investigación. Y lo curioso del asunto es que muchos años después, a raíz del programa de Milenio 3 que habéis comentado, pues se pone en contacto con vuestro programa un militar a través de un SMS. Bueno, concierto una cita con él, después de varias gestiones y en un ambiente un poco casi policíaco, porque el hombre era bastante temeroso de hablar conmigo, de darse a conocer, de hablar de su identidad. Me confirma una serie de datos que de alguna manera encajan con los datos que ya tenía anteriormente, ¿no? Entonces aquí, bueno, se monta toda una trama militar peculiar, en cuanto que parece que el ejército, el interés del ejército por Ochate, pues es bastante más grande de lo que pensamos. Enrique, ¿qué contaban los militares o qué informes teníamos? Parece ser que una cosa que también había ocurrido a otras personas, o que por lo menos la leyenda transmitía esto: una niebla densa, luces, incluso se habla de algunas figuras, hasta la irrupción de este mensaje por SMS de este nuevo militar, vamos a decirlo así, que se incorpora a esta historia. Eran gente como con una
pérdida total de la noción del espacio-tiempo, ¿no? Efectivamente, bueno, el que conozca Ochate sabe que es un pueblo que está, digamos, la visibilidad del pueblo es bastante buena, está en una zona, digamos, abierta, que desde cualquier punto del pueblo se puede divisar los alrededores, y entonces, bueno, haciendo las maniobras, los destacamentos de los carros blindados, pues se perdían, digamos, estaban en distancias muy cercanas y se desorientaban totalmente. Los equipos de emisoras no conseguían hablar entre ellos. Incluso hay algunos testimonios de soldados que decían que en la zona de la ermita habían visto siluetas extrañas y una serie de personajes curiosos. Entonces esto de alguna forma no se pudo constatar directamente con los testimonios directos. Se quedó, como decía antes, un poco, pues eso, a medio entre el rumor, la leyenda urbana, en fin, llámalo como quieras, pero que posteriormente, cuando ya llegamos al punto del mensaje famoso al programa Milenio 3, pues es cuando ya se van corroborando estos datos y algunos más todavía más inquietantes. Julio, entonces sabemos incluso que hubo experimentos, podíamos llamar, esto me parece uno de los bombazos del libro. Yo tengo que decir, cuando recibí las primeras galeradas o los primeros capítulos que iban haciendo Julio y Antonio, tengo que decirlo, y creo que os escribí, di un salto en el asiento de mi despacho, porque no me lo podía creer. Es decir, había datos de que el ejército había sufrido, no sé, encuentros con lo extraño junto a la loma de Ochate. ¿Es posible? Sí, una de las historias que más me han impresionado a mí es precisamente una en la que hablan de un grupo de soldados de marcha por la zona de Ochate, y que súbitamente, creo recordar que eran 7 soldados exactamente, enferman de una forma muy rápida, con convulsiones, con vómitos y mareos, y lo extraño no es que enfermen, sino que la recuperación posterior, inmediatamente que sufren, nada más sacarles del pueblo, es increíble. Me sorprende sobre todo porque no es un caso único. Recordarás, durante la grabación del programa de Cuarto Milenio que se hizo, el primer programa que se grabó allí en Ochate, ocurrió exactamente lo mismo. Estamos hablando de un miembro del equipo que empieza con convulsiones y que nada más sacarle del pueblo empieza a recuperarse. Entonces, son los testimonios, que es una de las cosas más curiosas que tiene Ochate, es que estamos hablando de cientos de testimonios y que la mayor parte de ellos se repiten. La misma situación que en esta ocasión les había ocurrido a los soldados, le ocurrió años después a otras personas. Entonces, hace pensar desde luego que algo tiene que haber allí. Incluso dais datos en el libro de unidades NBQ, unidades especializadas en agentes radiológicos, nucleares, biológicos y químicos, que allí en 1988 estaban haciendo experimentos. Me parece algo sorprendente, tan sorprendente, porque veían figuras, sombras que siempre han acompañado la historia de Ochate, para bien, para mal, sombras también, como no, de total desenfreno en algunos sentidos que ahora vamos a comentar, cuando Ochate, sobre todo en los años 80, se convierte en una especie de meca del misterio, como dice Enrique Chazarra, bazar de lo inexplicable, que yo creo que distorsiona un poco todo lo que se conocía del pueblo y que hace que los vecinos, bueno, pues consideren poco menos que forasteros peligrosos a los que se acercan por allí, una desgracia. Pero, Antonio, quizá una de las cosas que más puede sorprender, hay muchísimas, yo no quiero desvelar todas, evidentemente, porque hay que descubrirlas, pero hay algunas que seguro que a la gente que ha seguido este tema, bueno, han hecho que dé un brinco, como me pasó a mí. El último hombre vivo de Ochate sabía algo de los misterios, contaba algo. José Aránguiz recordaba algo, intentaba responder a vuestras dudas en esa entrevista o entrevistas que habéis tenido con él. ¿Era un testigo que podía saber algo de los misterios de Ochate? Bueno, digamos que José Aránguiz, bueno, pues tal vez por la época en la que vivió en el pueblo, digamos que en cuanto a lo desconocido, él inmediatamente, al igual que por ejemplo también otro personaje entrañable que ha sido Pedro Guetta, que es bueno, pues el último mayordomo de la ermita de Burgondo, que también tuvimos ocasión de entrevistarle, ambos lo relacionaban todo pues con aquella Virgen de Burgondo que tenía mucha fama de milagrera, digamos, entre comillas. Entonces cualquier cosa extraña, digamos, que pudiese pasar en el pueblo, lo achacaban a la Virgen de Burgondo.
Y digamos que, bueno, pues este hombre sí que nos ha relatado algún que otro milagro, entre comillas. Digamos, hay por ejemplo una historia muy bonita, que es la del carro de Braulio, que titulamos en el libro. No sé si quieres que la contemos. Pues sí, es muy rápidamente, sí, porque son leyendas que tuvieron lugar en esa zona y que estos serían los últimos testigos de que se contaban allí, ¿no? Sí, eso es. Concretamente, esto contaban la historia de un hombre llamado Braulio, que en el pueblo pues era muy conocido porque, tenía mucha costumbre de blasfemar. Entonces este hombre una mañana quedó encargado de subir a la ermita de Burgondo para una romería unos pellejos de vino en un carro, y cuando estaba arriba, al desenganchar el carro, se rompió una de las cintas y el carro corrió ladera abajo, y entonces este hombre al parecer se hincó de rodillas y pidió a la Virgen de Burgondo que si detenía el carro jamás volvería a blasfemar. Y entonces, ante la mirada atónita de varios testigos, el carro se detuvo poco a poco y este hombre jamás se le volvió a oír una palabra malsonante. Otra sorpresa, inmerso en el contenido de este libro aparece la imagen de un medallón, de una especie de extraña figura que quizá mirándola con detalle no es tan extraña. Es una especie de virgen, una virgen que quizá la primera vez que la vimos todos fue en el año 82, cuando Prudencio Muguruza, en ese reportaje de Luces en la Puerta Secreta, hablaba de la aparición milagrosa después de una especie de rayo de luz que llega contra la torre y que hace que después se encuentre poco menos que esa curiosa pieza de arte. Bueno, las pesquisas de nuestros dos sabuesos amigos de Ochate han llegado a volver a localizar esa pieza. La fotografiáis y la gente ahora la puede ver. Se habló muchísimo del poder misterioso de esta pieza parecida, vamos a decirlo así, de la nada. ¿Podemos contar qué sabemos de ella, Julio? Pues en primer lugar hay dos cuestiones en cuanto a imágenes. Por un lado están las fotografías que salen en el libro, en el que no solo salen las imágenes del medallón, sino salen las imágenes del medallón en el momento en el que aparece. Es muy importante este detalle porque si tiene algo de importancia el medallón es precisamente su aparición. Ocurre en 1947. Es una historia que creo recordar que ya contabas tú en el libro de Enigmas sin resolver, pero que por supuesto no la han confirmado porque es una historia reciente, incluso descendientes de Víctor Moraza, que es la persona que encuentra. Después de darse una serie de situaciones, llamémoslas extrañas, en la ermita, una serie de luces que la sobrevuelan y que acaban estrellándose o dando la impresión de que se estrellan, se desploman sobre ella, Víctor Moraza sube hacia la ermita a comprobar los daños que podría haber causado un rayo que durante una tormenta había impactado en esta ermita. Al entrar allí se encuentra en una de las paredes que el rayo ha provocado una roza en la pared, y dentro de esa roza aparece precisamente este medallón del que absolutamente nadie tenía ningún tipo de conocimiento. Desde luego, tal es la importancia que se le da al medallón que actualmente, aunque la ermita está consagrada a la Virgen de Burgondo, la figura que se utiliza durante la romería, que se sigue realizando, es este medallón. El año pasado, le pregunto a Antonio porque no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, ando siempre con esas dudas de fechas, tuvimos ocasión de asistir a la romería y el inmenso placer, desde luego es algo para mí fue muy muy emocionante, de que nos dejasen tener ese medallón entre las manos, un medallón desde luego que la gente de los pueblos del alrededor le tienen una devoción impresionante. Bonito dejarlo muy claro, porque hubo tiempos en que Ochate se convirtió en algo mucho más oscuro. Carmen está mirando muy atentamente las fotos del libro porque claro, ella pudo obtener alguna imagen curiosa
¿verdad? Darme un susto tremendo de una especie de cara, sea reflejo luminoso, sea lo que sea, que nos llevamos un buen susto, En una noche además de lo más extraña, en la que pasamos allí junto a Prude Muguruza y Miquel Colmenero, que además subía después de muchos años por fin otra vez Miquel, que por cierto creo que está por ahí. ¿Está por ahí o me equivoco? Sí, aquí lo tenéis, sí. Aquí estoy, buenas noches. Miquel, buenas Hola, noches. Ahora te voy a hacer una pregunta porque viendo la portada me he acordado de ti por algo, ahora te lo cuento. Y decías, Carmen, que era una noche un tanto extraña. Además hicimos varias fotografías, estábamos allí con una hoguera porque hacía un frío espantoso, Miquel lo recordará, y en esas fotografías aparecía una cara de un hombre barbado que no estaba allí, por supuesto, y que no éramos ninguno de nosotros. Y mucha gente ha fotografiado cosas parecidas, sea lo que sean. Miquel Colmenero viene entrevistado, hay un racimo de entrevistas muy interesantes con los protagonistas en el fondo de esta historia, que es la historia de Ochate, y que podía ser la historia de tantos pueblos, de no ser porque un día un investigador llegó y se fijó en él. Miquel Colmenero tuvo un encuentro, hay que decir, desagradable en el sentido de que tiene que ser terrorífico ver una serie de sombras o de figuras que se abalanzan casi contra el coche. Y Miquel, viendo la portada de este libro de Antonio y de Julio, sale la torre, un cielo rojizo y sale una sombra. Imagino que te trae algún recuerdo, ¿no? Sí, claro. ¿Era parecido a lo que tú pudiste observar, más o menos? Sí, más o menos. Eran dos figuras, lo hemos recordado en alguna ocasión. Tú realmente, hay que decirlo, y no era ninguna pose, cuando has vuelto con nosotros a Ochate, en aquel programa que nunca pudo emitirse, que tiene una historia de misterio, ojalá algún día alguien ha tenido que escuchar ese programa en alguna ocasión, ¿te sigue costando volver a Ochate, Miquel? Porque tú representas a la persona que para bien o para mal se ha encontrado con el misterio allí. Dos figuras gigantescas llegando muy cerca de tu coche, muy cerca de las luces de tu coche, como ensotanados. La eterna figura que los antropólogos dirían que se aparece en tantas ocasiones. ¿Te sigue costando subir a Ochate o ya no? Pues en realidad he vuelto a Ochate de noche. Y sí, me cuesta, sí, la verdad es que sí. ¿Pero por qué? ¿Los recuerdos? Sí, los recuerdos y no sé, es una sensación extraña. Sí, son el momento que viví allí no fue muy agradable, la verdad. Luego he vuelto muchas veces de día, pero de noche me juré a mí mismo no volver y rompí mi promesa. He vuelto. Estamos escuchando, nos pone Juanma Frasquet, una banda sonora. Hay varias canciones, un día las ponemos. Quizá mañana pongamos alguna, de Ochate, si os parece. Canciones que se han compuesto en torno a Ochate. Esta de Javi Rodríguez, nuestro querido amigo en la técnica, con voces como Pándora, o ¿Qué hace la puerta cerrada?, que son partes de las psicofonías que la gente ha ido obteniendo en ese lugar, pues demuestran que hasta en los artistas la presencia de Ochate va siendo cada vez más densa. Voy a intentar que Juanma ponga el segundo documento de Pilar, el segundo documento, porque el primero casi lo hemos oído. Ella estaba junto a un arroyo, agua que empezaba a crecer, salen de allí con su marido, una de tantas visitantes de Ochate, y le ocurre algo que podía ser el resumen de mucha gente que subjetivamente no ha sentido cosas precisamente allí. Escuchamos a Pilar. Continuamos andando un poco más para abajo y ya la sensación se hizo, tremenda, ¿no? Y un segundo después sentí físicamente como alguien se apoyaba sobre mi hombro izquierdo y era alguien muy grande. Sentí una mano enorme y sentí un cuerpo que me sobrepasaba en mucho a mi altura, que mido unos 60, y aquello medía más de 1 metro que yo. Y sentí como se apoyaba sobre mi hombro izquierdo y era como si me quisiera mirar a la cara desde detrás. Claro, lógicamente me quedé pasmada, muerta allí, estática, y todavía me dio tiempo de decirle a mi marido: Dios, me están agarrando por detrás. Me giré, porque instintivamente te giras, aunque sabes que no hay nadie, porque es imposible que haya nadie, porque aquello es un camino y es un campo y es todo desierto. Me giré y justo la fracción de segundo que tardas en girarte, sentí como pasaba algo a través de mí, pero sentí como pasaba a través de mí, fue algo físico, no una sensación, no, fue algo físico. Y cuando aquella fracción de segundo pasó, me quedé muerta, agarré a mi marido de la mano y le dije: me ha atravesado, lo cogí de la mano y empecé a correr por el monte para abajo, y corrí, 200 o 300 metros por lo menos, de noche, con todo el suelo embarrado porque había llovido, todo lleno de agujeros, que saqué yo un campo, claro, y con mucho miedo.
Después, durante años, y lo cuenta muy bien Enrique Chazarra, y podéis explorar esto en el libro, se convirtió Ochate en una especie de lugar, no sé, para hacer extraños rituales, donde la gente pensaba que se iba a encontrar con un espectro a la vuelta de la esquina. Nada más lejos de la realidad. Y desgraciadamente el grupo de los amigos de Ochate, que engloban todos nuestros amigos, han ido a hacer incluso recogidas de basura. Es indignante cómo muchas personas pues prácticamente han ido allí, no sé, a hacer extrañas fiestas. Es la cara más oscura que vais a descubrir. La cara más positiva, la que quiero que desveléis, la historia profunda de Ochate, su conexión con otros pueblos de España y la posibilidad de que en su historia, quién sabe si hubiese ahí protegidos de ciertas órdenes. Lo dejamos ahí en el misterio. Carmen, hay 5 libros y 5 ganadores. Sí, vamos a ir ya con los ganadores porque apenas tenemos tiempo. Isaac, desde Lleida, es uno de ellos. Ochate fue el motivo que me enganchara a Milenio. Cada vez que la niebla visita Lleida, me viene su enigmática historia. El segundo de los ganadores es Abel, desde Bilbao. En Ochate, misterio y miedo se escriben juntos y con mayúsculas. ¿A que habéis notado la permanente sensación de ser observados, aunque hayáis ido de día? Otro de los ganadores es Jesse, desde Lorca. Buenas noches. Ochate, fantasía o realidad. ¿Qué pasó realmente? ¿Es capaz un niño de ver lo que nosotros no percibimos? El cuarto de los libros, de Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito, es para Jaime, desde San Agustín. Pasos que rompen el silencio de lugares solitarios, voces que hablan del tiempo y de la muerte, nos devuelven al misterio de la vida. Y el último de ellos es para José, desde Murcia. La segunda vez que estuve en Ochate, un susurro a mi espalda me dijo que no entrase. Ellos no me dejarían en paz. No entré. Podríamos decir, Antonio, Julio, Enrique, Miquel, que vuestra investigación, reflejada aquí, es muchísimo más amplia. Habría que cambiar los números de la historia de esas epidemias. Habría que hablar de que sí hay casos de ovnis con militares. Habría que hablar que las tumbas son más normales de lo que pueden parecer. Habría que hablar de una historia mucho más antigua que tiene que ver con lo más profundo de esas piedras de la torre y de la ermita, de esa ermita a veces tan mal utilizada. Habría que hablar de desinformación y de malos tiempos. Habría que hablar de que hubo personas que estuvieron mucho más tiempo viviendo en Ochate. Habría que hablar de un crimen. Habría que hablar de extrañas presencias. Yo creo que habrá mucho tiempo para hablar de todo eso. Lo que hemos hecho es abrir el mapa de los misterios. Misterios de Ochate. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.